Compañeros, comenzaron la cuarta sesión de trabajo académico de formación política en este cursillo de la Escuela de Cuadros del Federal del Partido del Trabajo de Colombia. Estamos con nosotros el compañero Marcelo Torres, que va a hacer una disertación sobre la concepción marxista del Estado y la democracia y los retos contemporáneos del Partido del Trabajo de Colombia. Agradecerle a Marcelo, secretario general del Partido del Trabajo de Colombia, de participar en esta actividad, que es un esfuerzo regional que responde obviamente a la política de cualificación de los cuadros, entendiendo que el conocimiento y la fundamentación teórico, político y práctico se constituyen herramientas fundamentales de transformación personal del cuadro, pero también de un elemento para transformar la sociedad y desarrollar la política partidaria que tenemos en esta condición histórica que nos correspondió afrontar. Camarada Marcelo, muy agradecido por su participación y cuando usted lo disponga, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, compañero Henry. Y mi saludo cordial a todos los compañeros y compañeras presentes en este cursillo de formación de cuadros. El tema que vamos a abordar es el tema fundamental de la política para todas las clases sociales, el problema del Estado. Responder el interrogante de en qué consiste el Estado implica indagar por qué surge, para qué existe el Estado y asimismo identificar, digamos, sus formas básicas, las distintas variedades de Estado, precisar la identidad y la diferencia entre la dictadura y la democracia. Y en especial, como conclusión general, señalar lo esencial de la problemática que entraña el Estado para la clase obrera, es decir, para la dirección de los asuntos públicos por los trabajadores. Debo presentar una disculpa, mis disculpas a los camaradas porque en razón de mis compromisos no tuve tiempo realmente de preparar. Esta exposición necesita una relación de textos de los clásicos del marxismo. Es absolutamente necesario. Vamos a coordinar con el director de la escuela a ver si podemos hacer esto, anexarlo posteriormente para que ¿cómo se llama? La asimilación de lo que aquí pongamos se beneficie, se facilite al máximo y sea de mayor facilidad. Por consiguiente, con lo anterior, los asuntos que debemos ventilar en una exposición
sobre el Estado son los siguientes. En primer término, ¿qué es el Estado? ¿En qué consiste el Estado? Luego, ¿cuáles son las funciones esenciales del Estado? ¿Cuál es su origen histórico? ¿Cuándo surgió el Estado? ¿Y por qué surgió? En cuarto lugar, la cuestión de la dictadura y de la democracia. En quinto lugar, el tema capital, cardinal, en esta indagación, en esta exposición, que es la dictadura del proletariado. Y finalmente, el Estado en el socialismo y en el comunismo. Como ustedes ven, este es un temario que sin mayores pretensiones de agotarlo, podría llevarse un semestre en una, digamos, en un estudio detenido y con la profundidad que se requiere, ¿no? Aquí vamos a hacer, digamos, una exposición de carácter enunciativo, señalando las principales posiciones y tesis del marxismo sobre el asunto. Y luego, pues, por supuesto, los compañeros y compañeras que lo deseen, bueno, manifestarán sus inquietudes, sus opiniones, sus preguntas, sus criterios frente al asunto. Perfecto, sí. Vamos a trabajar para todos estemos enterados hasta las 5 de la tarde con Marcelo. Y en el intermedio, hacia una hora de trabajo, hora pasada, una compañera va a hacer una pausa activa desde el puesto de trabajo que puede estar. Entonces, para poder continuar, ¿ok? Entonces, Marcelo. Es que este es el tuyo. A la pregunta de qué es el Estado, podemos anticipar que es una forma de organización social. Ciertamente no cualquier forma de organización social. Es una forma de organización social de la máxima importancia, puesto que incide de manera decisoria, definitiva y a fondo en la vida de la sociedad, de sus clases sociales y de todos los individuos en los cuales, en la sociedad en la cual se dé esta existencia, la existencia del Estado. En las sociedades civilizadas, más adelante explicaremos en qué consisten las sociedades civilizadas, es una formación, es una organización indispensable, imprescindible. Es decir, no hay ninguna sociedad civilizada que pueda prescindir de esta forma de organización social, ese aparato que se denomina el Estado. Esa forma de organización social sirve para organizar, regular, desarrollar la economía
en primer lugar. Es decir, la producción social, la circulación, que es un aspecto también imprescindible de la economía, y la distribución del producto social. O sea, las tres bases de la economía: producción, circulación o intercambio y distribución. El Estado organiza esto y el Estado controla y regula estas fases de lo que en su conjunto se denomina la economía de un país o la economía de una sociedad. La cuestión es que lo hace siempre, sin excepción, lo hace siempre en beneficio de una o unas clases sociales. Es decir, esta organización de la producción, esta regulación del conjunto de la economía, esta intervención en sus diferentes fases y sobre todo en la distribución de lo que se ha producido, siempre lo hace el Estado en beneficio de unas determinadas clases sociales o de una determinada clase social. Digamos que esa es una razón de ser del Estado. El Estado existe para eso. También para mantener, para reproducir un determinado sistema de valores, es decir, una ideología, una determinada concepción del mundo. En síntesis, una cultura. El Estado está interesado en que un determinado sistema de valores, una concepción del mundo, una cultura se mantenga, se reproduzca, se afiance y tenga el carácter de dominante en la sociedad dentro de la cual se da el Estado, cualquiera que sea. El Estado tiene un componente, por consiguiente, económico-social, un componente cultural, ideológico, y un componente, y este es su ingrediente esencial, coercitivo, es decir, de carácter represivo. Y esto constituye el fundamento principal y último del Estado, su carácter de máquina, de engranaje, de aparato, de coerción, de castigo, de represión. Este es el rasgo principal de cualquier Estado. Estamos aquí hablando en general del Estado. Más adelante vamos a concretar los diferentes tipos o la naturaleza diferente de las distintas clases de Estado. De lo que hemos dicho se desprende que el Estado tiene tres funciones esenciales: decidir la orientación básica de la economía y el modo de proveer servicios esenciales para la vida en sociedad,
Es la primera función del Estado. Hay una alusión a este acerto, a esta enunciación en un texto de Marx que se llama La crítica del programa de Gotha. Un escrito de Marx dirigido a un programa, a la elaboración del programa de la socialdemocracia alemana. Cuando la socialdemocracia alemana en los años 60 del siglo XIX empezó a asimilar el marxismo. Entonces le pidieron a Marx que expresara sus criterios para el Congreso del Partido Socialdemócrata que se iba a reunir y que iba a elaborar un programa. Es decir, Marx señaló allí, desarrollando lo que ya habían planteado Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Allí dijeron, el Estado es una junta administradora de los asuntos y más concretamente de los negocios de la burguesía. Estaba hablando pues del Estado moderno, del Estado existente en ese momento en Inglaterra. En la crítica del programa de Gotha, que es el texto al cual estamos haciendo referencia, Marx amplía esa definición y señala que el Estado cumple además algunas funciones necesarias de carácter social. Y esa definición necesaria es la que señala la orientación de la economía, la decisión de cuál es la orientación de la economía. Y segundo, el modo de proveer servicios esenciales en la sociedad. Hay una serie de servicios que necesitan proveerse en una sociedad. En general a todas las clases, por supuesto discriminando entre las clases dominantes y las clases dominadas, pero son servicios, digamos, de carácter general. Eso también lo decide, es una de las funciones básicas de cualquier Estado. Esto implica que el Estado defina, es decir, impone el tipo de relaciones de producción que se establezca en una sociedad concreta. La circulación y la distribución de lo que se produce en la economía, para lo cual se requiere unas normas básicas que definan el régimen social. Por ejemplo, la Constitución colombiana dice que que la economía es una economía de libre empresa. Es una definiciones esenciales en la vida de una sociedad. Está definida en la Constitución colombiana, para citar un botón de muestra. Se garantiza la economía de mercado, la libre empresa, la iniciativa privada. Son definiciones fundamentales. Ahí está definido el carácter de la sociedad. Implica también cuáles son las reglas del comercio y un régimen de contratos. Una vez definida el carácter de la economía, a continuación a eso corresponde
unas normas que definen cómo se intercambian las cosas. Cualquier cosa que se intercambie en una sociedad depende del tipo de economía. Y eso tiene que estar reglado, tiene que estar consignado en unas normas básicas. Y hay un tipo de normas especiales que se llaman los contratos. Los contratos tienen una importancia fundamental en una sociedad. Establecen cómo se relacionan no solamente los que intercambian cosas, sino cómo se relacionan las clases sociales entre sí. Es decir, abarcan lo que en la sociedad moderna se denomina el régimen de la fuerza de trabajo. Las relaciones de orden laboral está determinada aquí cuando una vez que se define qué clase de economía, se define también a continuación, se deducen de esa definición cuáles son las normas que regulan el intercambio y los contratos. Y otra parte fundamental de cualquier sociedad, la seguridad social. Es decir, ¿qué pasa con la población que no está activa en la producción? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el régimen para los niños, para la población infantil? ¿Y cuál es el régimen para las personas que ya no están laboralmente activas, que ya no están en condiciones de producir? Y, desde luego, para el conjunto de la población en su totalidad. Eso se llama seguridad social. Más adelante también nos referiremos a eso, ¿no? Los estados pueden intervenir más o menos según el modelo económico que esté definido y según la época. Y por supuesto, las dos cosas dependen de la clase social que define esas cosas. Las define en el Estado. Esto depende, en últimas, de lo que se llama un dominio de clase. Que todo esto se deriva de eso, de un dominio de una o de unas clases en la sociedad. Está definida, hemos señalado, digamos, la primera función esencial de cualquier Estado. Definir la orientación de la economía y la provisión de servicios esenciales. Esa es la primera función de cualquier Estado. La segunda es la función de organizar, mantener y emplear un aparato de coerción, un aparato represivo, un aparato de castigo, que tiene como finalidad el objetivo principal de cualquier Estado, que es el de mantener un dominio de clase sobre el conjunto de la sociedad. El objetivo principal de cualquier Estado es este: mantener el dominio de una sociedad, de una clase o de unas clases sobre el conjunto social. Y eso lo hace el Estado en su conjunto, pero especialmente a través de un engranaje, a través de un aparato organizativo que se llama el de coerción o de represión del Estado.
ese aparato de coerción está constituido por un sistema normativo. Ese sistema normativo establece unas normas básicas que establecen qué se puede hacer y qué está prohibido en una sociedad. Es decir, las conductas y las actividades que están prohibidas, es decir, que son penalizadas en una sociedad. Ese es un ingrediente del aparato de coerción, del aparato represivo. En las constituciones modernas hay un capítulo que es genéricamente denominado el estado de sitio, o estado de excepción, o estado de conmoción, como se llama en Colombia. Estado de conmoción interior. Esa norma establece cuando un Estado, es decir, que el Estado tiene la facultad de restringir todos los derechos y libertades de los integrantes de la sociedad, según su arbitrio. Por supuesto que hay unas normas que dicen que se debe cumplir tales y tales condiciones, pero en últimas, eso depende es de la clase que esté al mando del Estado, o de las clases que estén al mando del Estado. Es un estado bien represivo. Esto tiene su origen en la más remota antigüedad. Y los primeros códigos tenían siempre un apartado de las conductas prohibidas. Y la fuente de esas prohibiciones invariablemente son las religiones. El código de Hammurabi, por ejemplo, tiene 3000 años antes de la era cristiana. Digamos que es lo que se considera el primer catálogo de normas básicas, de leyes, mejor dicho, que regulan la conducta. Surgió en Mesopotamia, en esa región del Medio Oriente, donde se dice, según los datos de la arqueología, que fue la cuna de la civilización. Entonces, ahí empezó el asunto, ahí se empezó a prohibir, ¿no? Todavía no en calidad de Estado como lo conocemos hoy, sino como un antecedente que luego tendría una concreción que vamos a ver más adelante. Esta es, digamos, la función represiva. El otro componente del engranaje represivo es lo que se llama el sistema judicial y anexo a él el sistema penitenciario, es decir, esa parte de la administración del Estado que juzga cuando se incurre en las conductas prohibidas y qué pena amerita esa transgresión de las normas. Es decir, incurrir o desempeñar, realizar, llevar a cabo conductas prohibidas. Y el señalamiento, también eso es un sistema de
penitenciario, donde se cumplen las penas, el sistema carcelario de una sociedad, de un país, o los campos de concentración, o las fosas comunes, ¿no? Así no esté, establecido en normas. Estoy hablando de la práctica efectiva de los estados, ¿no? Este sistema entraña también la facultad, no solo de privar de la libertad y de derechos a los transgresores de las normas básicas, sino incluso en algunos estados el de quitar la vida. Desde luego, una cosa son las normas escritas, las normas, institucionales, y otra que va mucho más allá de eso es la práctica efectiva. Hay estados como el nuestro, donde pese a que no existe la pena de muerte, pues este es uno de los estados más horrorosos en ese sentido del subcontinente latinoamericano. Lo que ha ocurrido aquí no tiene comparación. Todo lo que ocurrió en el Cono Sur no es comparable con lo que ha ocurrido en Colombia. Mientras que allá las víctimas se cuentan por decenas de miles o por miles, aquí se cuentan por centenares de miles, ¿no? Incluyendo los desaparecidos. Solo los desaparecidos son más de 100.000 en Colombia, mal contados, porque eso nunca hay un registro exacto y completo. Lo que se ha podido averiguar, ¿no? Por supuesto, los muertos son más de 300.000 en este periodo de la violencia contemporánea. Y el desplazamiento, pues, es uno de los mayores del planeta. Más de 7 millones de desplazados. Ningún país de América Latina tiene esta situación. Ha tenido una situación semejante. Bueno, estos órganos de represión que incluyen también los órganos con armas. Los anteriores están dirigidos al control de la conducta social e individual. Y estos están dirigidos directamente a reprimir, y no en un sentido metafórico ni nada de eso, sino en un sentido estricto y concreto, literal. Son el ejército, la policía, las milicias, en algunos países hay milicias, la policía política, en la mayoría de los países hay policía política, y los destacamentos paramilitares, que también existen, unos con carácter legal y otros fuera de la ley, pero con una existencia y una actuación muy efectiva. Aquí debe señalarse que la mera existencia de los órganos represivos armados ejercen una función disuasiva sobre el conjunto social, sobre la población. Todo el mundo sabe que están armados y eso en buena medida induce una coerción, no por acción, sino de manera potencial, por lo que puede llegar a ejercerse. Como cuando a uno le muestran una pistola, la sola exhibición, ¿no?, es bastante para, en el sentido de provocar
una disuasión a quien se la muestra. Le muestran un arma, entonces eso ejerce un efecto disuasorio. Entonces, la existencia de unos órganos represivos armados de carácter organizado, es decir, la expresión de la violencia concentrada. Se ha empleado a menudo la metáfora, eso lo han empleado varios autores marxistas para ilustrar el asunto, ¿no? Un resorte comprimido. Así son los órganos de represión, unos resortes comprimidos. Cuando actúa, significa que se le quita la presión al resorte, el resorte brinca. Es decir, cuando los órganos represivos brincan, es que hay sangre y fuego. Es que hay una represión de esa naturaleza. Bueno, este es el fundamento último, esencial, insustituible de cualquier Estado. La función esencial del Estado es esta, la coerción. Pero a su vez, el ejercicio de esta actividad tiene unos órganos, que es donde se fundamenta en últimas todo el engranaje del Estado y todas las funciones que el Estado puede desarrollar. Porque cuando la coerción que emana de las normas, de las advertencias, de las prohibiciones, digamos, de la existencia del sistema penitenciario, de los códigos penales, etcétera, etcétera. Cuando llega un momento en que todo eso no basta, entonces se hace necesario que entre en acción la represión directa, ¿no? La represión sin eufemismos. Es decir, las protestas, los motines, los paros y por supuesto las sublevaciones y los alzamientos en cualquier sociedad, los órganos que están instituidos para la prevención y el aplastamiento de estas eventualidades son los que acabamos de mencionar. Ejército, policía, etcétera. Y esto, repito, recalcamos, constituye el fundamento efectivo y real, en últimos, de cualquier Estado. Hay, sin embargo, una tercera función de los Estados. Ya mencionamos dos, ¿no? Definir, tomar una decisión clave, la orientación de la economía. El segundo es la represión, la coerción, ya lo mencionamos. Y hay uno tercero, que es una función tercera, que es la de organizar, mantener y readecuar constantemente instituciones que conforman el aparato educativo, los centros de investigación, el engranaje de los medios de comunicación, la transmisión, dicho en sentido general, de la cultura, que es lo que hacen todos estos aparatos, todas estas instituciones. Es decir, asegurar la transmisión, por un lado, es una función temporal, ¿no? Se ejerce de generación en generación, del sistema de valores, de la concepción del mundo, de la ideología. A esto que hemos enumerado, el aparato educativo, los centros de investigación, el engranaje de los centros de comunicación, hay que agregarle una actividad que es cada vez más importante. Se llama el entretenimiento.
el papel que juega, por ejemplo, el deporte y todas las obras de ficción que están dirigidas a entretener a la gente, que llenan esa necesidad social, porque eso es una necesidad en cualquier sociedad, pero que tienen una orientación ideológica y política, por lo menos el grueso de este tipo de material que circula, que se difunde y que actúa en la sociedad. Bueno, esas son las tres funciones esenciales de cualquier Estado. Definir la orientación de la economía, reprimir y asegurar la permanencia de un sistema de valores. Tres cosas que cualquier Estado tiene que asegurar. ¿Cuándo se originó el Estado? El Estado fue el resultado de una transformación que no se operó en las poblaciones del mundo de manera simultánea, dependiendo de los continentes. En unas partes se hizo más temprano, en lo que se ha denominado el viejo mundo. En Asia, en Europa y en África, más o menos en una época más o menos similar. En América, con una distancia de tiempo considerable, con una diferencia de tiempo considerable. Fue el resultado de una transformación de las más importantes de la historia de la humanidad, la llamada revolución neolítica. La revolución neolítica consistió en la invención de la agricultura, que fue la base del desarrollo posterior de la humanidad y de que la humanidad saliera de la prehistoria y entrara propiamente en lo que se denomina hoy la historia. Y de que finalmente, al cabo de esa revolución, llegara a lo que conocemos como civilización, es decir, las sociedades civilizadas. En Europa y en Asia, esto se dio alrededor del 9º y el 8º milenio antes de la era cristiana. Y en América se dio alrededor del 3er milenio, no en todas partes, por supuesto, en algunos centros que constituyeron pues las formaciones sociales más avanzadas y lo que se considera las culturas de mayor desarrollo en América. El surgimiento de la agricultura, que a su vez tiene unos antecedentes. Esto sucede al final de la prehistoria. El final de la prehistoria es lo que se denomina el período paleolítico superior. El paleolítico, pues, como sabemos, es el periodo durante el cual los hombres no manejaron sino instrumentos, herramientas, medios de piedra, de hueso o de madera. Es la etapa más larga de la humanidad. Demoró millones de años. Pero al final, o sea, en el paleolítico superior,
cuando hubo un desarrollo de los instrumentos de piedra. Estos se volvieron más eficaces, aumentaron la productividad y por consiguiente el producto, y le permitieron al hombre una transformación fundamental, que fue terminar la vida errante, porque durante millones de años la humanidad vivía en forma de bandas que se trasladaban de un lado a otro, la vida nómada. Este progreso de los materiales, de las herramientas, permitió que en un determinado momento se pudiera establecer a través de la invención de la agricultura en un territorio. Es decir, que pasara del nomadismo, de la errancia, a el sedentarismo. Y esto desencadenó una sucesión de procesos de avance, de gran progreso. El progreso fundamental fue que por primera vez surgieron las ciudades, los centros, los núcleos de población concentrada. Y con ello se dio la primera gran división del trabajo social. Las sociedades son un conjunto de tareas. Unos sectores hacen unas cosas, otros sectores hacen otras. Todas las sociedades. La primera gran división del trabajo social consistió en que una parte estaba en las ciudades y otra parte estaba en el campo. Porque la parte que estaba en las ciudades empezó a evolucionar de manera tal que las herramientas no solamente se desarrollaron, sino que empezaron a hacerse con materiales por primera vez distintos, con materiales metálicos. Se dio lo que se llamó la edad de los metales. Y la edad de hierro, como se llama. Las edades, pues, de los metales. El bronce, el cobre y finalmente la del hierro. Y esto cambió la vida, cambió la productividad y cambió las sociedades. Este progreso de los instrumentos de producción. Y sobre todo en la agricultura implicó un salto cualitativo de producción. Durante millones de años el hombre vivió al día, es decir, trabajando para sostenerse día por día, lo que cazaba y lo que recolectaba. Con la agricultura esto cambió, ¿no? Porque con la agricultura surgió un factor fundamental de orden económico que cambió toda la sociedad. Y es que se pudo empezar a tener excedentes. Es decir, ya la vida no era el ciclo diario, sino que la agricultura, las cosechas ya daban para que las sociedades pudieran subsistir un periodo considerable. Y cuando hubo excedente, es decir, que no se consumía todo enseguida, sino que se podía almacenar, empezaron a desarrollarse unos procesos que venían de atrás, pero que entonces encontraron su pleno desarrollo y despliegue.
esos fueron los procesos de la diferenciación social. Esos procesos venían de atrás, ya de la prehistoria. Porque de todas maneras en la prehistoria había una división del trabajo muy rudimentaria, muy primitiva, pero había división del trabajo. Una especial fue la del surgimiento en las sociedades primitivas de unos individuos primero y después de otros que tenían más conocimiento de algunos fenómenos naturales, astronómicos o climatológicos, y eso tenía que ver con la vida, con la subsistencia, porque de eso dependía la casa, ¿no? Dependía la ubicación, dependía la identificación de los territorios en los cuales se podía sobrevivir mejor. Esos individuos fueron los brujos, los chamanes, los magos, que andando el tiempo empezaron a recoger las inquietudes que surgen en cualquier grupo humano, en cualquier sociedad, sobre lo que va a pasar después, sobre lo que pasa cuando la gente se muere. Y le dieron origen así a la religión. La respuesta a las preguntas, a los interrogantes, fueron las primeras religiones. Y estos individuos empezaron a tener una gran relevancia en la sociedad. Porque estos brujos, estos chamanes, que finalmente devinieron en sacerdotes, tenían una cualidad. Es decir, le daban respuesta a las inquietudes de orden, digamos, sobrenatural con las religiones. Pero también eran individuos o círculos que tenían el mayor conocimiento del entorno que el resto de las comunidades. Y entonces eso inició lo que se llama los procesos de diferenciación social. Porque ellos establecieron lugares de culto. Y los lugares de culto fueron los primeros lugares de registro. El registro es una de las funciones más importantes de cualquier sociedad. El registro es la memoria. Y el registro es lo que provoca el surgimiento de un desarrollo del lenguaje cualitativo que se llama la escritura. Y con la escritura vienen los cálculos. Y son estos individuos los que desarrollan esos primeros sectores del conocimiento, ¿no? Y los lugares del culto se convierten en los lugares principales de todas las comunidades primitivas. Se convierten en lugares de registro, pero también se convierten en lugares de almacenamiento de las cosas, de los víveres, de los bienes. Es decir, se convierten en núcleos, en ejes de las sociedades primitivas. De manera que esta diferenciación social, digamos, incipiente, germinal, cuando surge la agricultura y se dan los excedentes, entonces este tipo de sociedades se encuentra con que hay unos individuos, unos círculos colocados en unas posiciones de relevancia, porque son los que tienen la mayor ascendencia sobre las comunidades.
Y entonces lo que poco a poco las funciones que ejercen los lugares de culto, los primeros templos, empiezan a convertirse en este aparato. Bueno, comienzan a extender, digamos, la esfera de influencia poco a poco, hasta que ya no son los centros de culto, sino que son un aparato más complejo, una organización más extensa. Es decir, le están dando origen a las primeras formas del Estado. Y esta primera organización de orden general, porque el Estado tiene que ver con todo, se dirige naturalmente no solamente a establecer ciertos privilegios que ya existían para estos círculos, sino a consolidarlos y a agrandarlos, a amplificarlos, a desarrollarlos. Así surge el Estado. Y los promotores de esa evolución, de ese surgimiento, son estos segmentos, los sacerdotes encargados del culto. Hay otro tipo, otro segmento en esa diferenciación social que también cobra una gran importancia. En la prehistoria los grupos humanos, las bandas errantes se disputaban el territorio y entonces se dan los primeros choques y los inicios de lo que después sería la actividad denominada la guerra, y se fue surgiendo entre los sectores, la población más enérgica, con más fuerza, más joven, un segmento que defendía las bandas, encargada de defender estas bandas, de defender los lugares de caza, de defenderlos de ataques de otras bandas errantes, ¿no? De guardar las cosas. Es decir, se fueron constituyendo como cuidadores, guardianes, y terminaron convirtiéndose en guerreros. Con la agricultura, entonces fue posible que esta diferenciación social se asentara de manera permanente y surgió de esta manera una diferenciación social efectiva, es decir, de una parte de la sociedad que tenía que hacer las labores fundamentales, es decir, dedicarse a la agricultura. Pero ya hay otro segmento, que es el que está encargado del culto, que es el que tiene los conocimientos incipientes de carácter tecnológico y científico. Y hay otro segmento que es el encargado de ser los guardianes, es decir, los guerreros, ¿no? Los esbozos de lo que después serían los ejércitos. Esta diferenciación social hace que se unan estos sectores y le den origen y modelen y aprovechen en su favor este aparato que va surgiendo, que son las formas embrionarias del Estado.
había un problema, que es cómo consolidar desde el punto de vista de los clanes a los cuales pertenecían estos círculos, estos individuos, cómo asegurar que a su clan pertenecieran en grado progresivo estos excedentes que se almacenaban. Entonces ocurrió también otra revolución, una revolución en las relaciones de parentesco. ¿El parentesco qué es? El parentesco es lo que tiene que ver con la filiación. Es decir, lo que define la clase de familias en las cuales se desarrolla la humanidad. Las primeras familias son hordas y la primera forma de reproducción es la promiscuidad sexual. Es decir, todos los hombres de una banda y todas las mujeres de una banda errante se relacionan sexualmente. Esto se va, ¿cómo se dice?, seleccionando por los problemas genéticos que esto conlleva. Se va dando una selección pero en general había un problema. Se podía identificar quiénes eran las madres, pero no los padres. ¿No? Sí. Es decir, la filiación es lo que se llamó matrilineal. ¿No? Es decir, se sabía cuáles eran las madres de los individuos, hombres o mujeres de una horda, de una banda, pero no había manera de determinar quiénes eran los padres. Después los grupos se fueron reduciendo, ya no eran de toda la banda, sino de determinados grupos. Era el matrimonio en grupos. Es decir, ya se circunscribía a una parte de la horda y fueron surgiendo de esta manera los clanes. Y cuando sucede el fenómeno que estamos viendo, el de cómo apropiarse los excedentes en una escala mayor que el resto de la sociedad, entonces se produce el cambio de la filiación, que es la primera relación del parentesco. Y se establece, dan en establecer que la filiación ya no siga siendo matriarcal. En realidad el matriarcado es la época de mayor duración de la humanidad. Millones y centenares de miles de años. Esa fue la relación. Así se desarrolló la humanidad. Con la revolución neolítica, entonces hay un cambio fundamental. Se establece la filiación patriarcal. Es decir, se establece que los hijos pueden heredar, porque el problema que tenían era ¿cómo hereda? No se podía, por la vía de las mujeres era demasiada gente. Por la vía de los individuos, ¿no? Si se podía establecer la filiación, los hijos de cada individuo, se podía empezar a resolver el problema, que se llama la herencia, el patrimonio. Y así se resolvió. Es decir, el matriarcado se trocó en patriarcado. Entonces tenemos, con la revolución neolítica, primero empieza a conformarse un aparato social distinto, que es el Estado. En segundo lugar, se cambia las relaciones de parentesco, pasan del matriarcado al patriarcado.
Y en tercer lugar, cuando ya entran en posesión en una cantidad mayor, en una magnitud de privilegio de lo que se produce, entonces tienen que asegurar que eso se convierta en una regla permanente de la sociedad. Es decir, que se establezca la propiedad privada. Son los tres fenómenos que derivan de la revolución neolítica. El Estado, el cambio de las relaciones de parentesco, es decir, cambia la forma de la familia y surge la propiedad privada. Ese es el origen del Estado. Eso es lo que inicialmente empezó a investigar un antropólogo norteamericano, ¿no? Louis H. Morgan, que estudió varias tribus de Norteamérica y entonces empezó a sacar las conclusiones correctas. Federico Engels se basó en esas investigaciones y en algunas otras y escribió ese texto que conocemos, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ese fue el origen del Estado. En el viejo mundo más temprano y en América un poco más tarde y no con el nivel del desarrollo que tenía allá. Aquí fueron las culturas maya, azteca y los incas, que digamos alcanzaron a superar esa última etapa de las sociedades en el Paleolítico, que es lo que se denomina el estadio de la barbarie, que es lo que corresponde al Paleolítico superior. Entonces, allí se dieron las condiciones para este cambio al que estamos señalando. Se dice que la agricultura en América surgió en la zona del Amazonas y en algunas zonas de Centroamérica, y que de allí deriva el cereal americano más importante de toda esta época, que fue el maíz. Es decir, como decía un escritor, ¿no? Los hombres del maíz, es la cultura nativa. Y las primeras formas, digamos, en dirección al Estado, las que se dan en México, en Centroamérica y en la región, pues, donde estaban los incas, desde el sur de Colombia, pues, hasta el norte de Chile, y abarcó, pues, todo lo que fue la gran cultura de los incas. Vemos aquí entonces cómo el Estado es resultado de una revolución tecnológica que aceleró la diferenciación social que ya venía desarrollándose. Pero a su vez, es decir, es un producto el Estado del desarrollo anterior, tecnológico y social anterior. Pero a su vez aceleró el tránsito de las sociedades primitivas, prehistóricas, a las sociedades civilizadas. Es decir, a la sociedad de clases. Las sociedades civilizadas son aquellas que viven en ciudades, que utilizan la escritura, que tienen Estado y que tienen conocimientos tecnológicos y científicos incipientes, posteriores a la revolución neolítica.
Esta definición de la civilización la resumió un arqueólogo marxista inglés, Gordon Childe, y hasta ahora no ha sido, digamos, no ha sido superada. Sigue teniendo plena vigencia. La civilización se define por estos rasgos que acabo de mencionar. Vida urbana, pues la primera es la existencia de un excedente, la premisa. Pero entonces vida urbana, clases sociales, Estado, escritura y conocimientos tecnológicos y científicos incipientes, pero posteriores a la revolución neolítica, es decir, posteriores al surgimiento de la agricultura. Estos rasgos definen lo que es la civilización. Y esto para decir una cosa, todas las sociedades civilizadas tienen Estado. Las únicas sociedades que no tuvieron Estado fueron las sociedades de la prehistoria, es decir, del Paleolítico inferior y del Paleolítico superior, cuyas formas sociales fueron el salvajismo y la barbarie. Fueron los dos estadios sociales que se generaron sobre esta base tecnológica y económica. Hacemos la pausa de rigor. Una pausita, pero se siguen ahí en el sitio para que pongamos todos de pie. Manos arriba. Bueno, Todos de pie, tengo una crítica. Pero eso lo voy a hacer en público porque no es el hombre, es el ser. Atentos aquí todos, por favor. Uno, y dos, Levanten los brazos, sacuden las manos, y dos. contemos hasta 4. Tengo una pregunta de respecto a las mujeres y la agricultura. ¿Sabes que eso es una... 4. ¿Cómo se llama? Respiramos profundo. Sí, Inhalamos. eso, y dos. Ese tema de las mujeres como primeras Subimos los recolectoras. brazos. Nos volvemos a Los hombres están más dedicados a la casa. Inhalamos. Pues al tema del cuidado del cuidado, Exhalamos. pero también de la recolección. Un aplauso para todos. Para aprender más de nuestro partido. Y ahora vengo la práctica. Esto lo llevamos en 5 minutos, compañeros. Esta, como vengo hablando, es el lo vamos a discutir.